Ya mira, vamos a hacer un breve. ¿Viste el video de la clase o no? De la clase de elipse. No, no lo vi. Ya. Entonces hagamos un repaso, ¿sí? La elipse en sí son todos los puntos, porque todo lo que uno estudia en cónica es eso, son puntos que cumplen una cierta propiedad, ¿ya? Una propiedad geométrica. Entonces la elipse son todos los puntos tales que es la suma de distancia hasta dos puntos fijos que se llaman focos es constante. Entonces, por ejemplo, si estos dos fueran esos puntos fijos, ¿ya? Este punto es parte de la elipse porque, por ejemplo, no sé, pues si tú sumas eso más eso, podría darte 2, por ejemplo. ¿Sí? Este punto es parte de la elipse. ¿Por qué? Porque si tú sumas esa distancia más esa distancia, es 2. Este punto es parte de la elipse porque si tú sumas esa distancia más esa distancia, es 2. ¿Sí? Entonces, así es como se construye. Son todos los puntos tales que si sumo la distancia a esos dos puntos fijos, va a ir dando el mismo valor. ¿Sí? El valor lo pone 1. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, este punto también. ¿Por qué? Porque si yo tomara esa distancia y esa distancia la sumo, va a seguir dando el mismo valor siempre. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, estos puntos pueden estar dispuestos horizontalmente, donde formamos una elipse que es, por así decirlo, achatada de arriba y abajo, ¿sí? O pueden estar dispuestos de manera vertical, en donde la elipse queda, por así decirlo, parada, ¿sí? Sí. Ya, ahora, la deducción de la fórmula, eso era porque lo tenía que ver en la clase, pero ¿qué es lo que importa? Lo que importa son estas ecuaciones, o en realidad esta, ¿ya? Esta ecuación, Mm, x cuadrado partido en b cuadrado más y cuadrado partido en a cuadrado, si uno la graficara, va a dar lo siguiente, que esto a la larga es lo que uno tiene que saber. Va a dar eso, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué significa el A y qué significa el B? El A es la medida del semieje mayor. O sea, en otras palabras, este valor. ¿Ya? Eso se denomina semieje mayor. Semieje mayor. ¿Sí? Que sería, a ver, lo voy a marcar. Esa medida. ¿Ya? Y el valor de B se llama semieje menor. Que sería esa medida. ¿Ya? Entonces, a la larga, lo que estamos diciendo es que los semiejes son esos. ¿Sí? El mayor es el más grande, el menor es el más chico. ¿Ya? sí. Profesor, ¿y para desarrollarla, cuál es más fácil, la general o esa que está ahí en pantalla, la fórmula? Es que para entenderla es mejor esta que está aquí. Ya. Después uno, a partir de esta, deduce el resto. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Ya, porque fíjate que aquí yo puse un sistema coordenado, puse los focos, ya, y el punto que está entre los focos se llama centro de la elipse.
¿ya? El punto entre los focos es el centro de la elipse, ¿sí? Entonces, en este caso, en este, que uno no tan general, el centro es el origen, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de que el centro sea otro número, ¿no? En O esta sea, ecuación. otro, claro, otro par, Sí, ¿sí? Ya sí, pero por eso, esta de acá es una ecuación, como te decía, no tan general porque tiene su centro en el origen. Después vamos a dar la otra, pero sale de esta, ¿sí? ya. Ya, ahora, también existe un valor que denominamos C, que es la distancia semifocal o semidistancia focal, que sería la distancia desde el foco hasta el centro, ¿sí? Que es la mitad de la distancia entre los focos. Eso se llama, o le denominamos C. ¿Ya? Y ahora es lo que tú me decías. Esta elipse en realidad nosotros la podemos escribir un poco más general cambiándole el centro, ¿sí? Poniendo el centro en cualquier parte. Y ahí, ¿a qué es lo que llegamos? Llegamos a estas ecuaciones. Si es que nosotros queremos que el centro esté en un punto h, k, ¿sí? Entonces, estas son las ecuaciones. El x, fíjate que cambió porque en la ecuación anterior aquí había solamente x y aquí había solamente y, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el x por x menos un número, ahí estamos poniéndole otra coordenada al centro. Y también acá. Y menos el número, le estamos cambiando la coordenada al centro. Y estos dos números son los que forman el centro. ¿Sí? Sí, Ya. Y también lo que hay que tener en cuenta, que es bien importante, es que el A siempre es mayor que B. O sea, aquí es lo que va eso. Que nosotros para poder trabajar con las fórmulas, de los dos valores que están acá abajo, siempre el A va a ser el más grande. ¿Ya? Eso es simplemente porque para que calcen siempre las fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, este fue el ejemplo que vimos en la clase. Eh, Aquí tenemos 2 y 1 como A y B. Entonces, ¿cuál sería el A? El A siempre es el más grande. El A sería el 2 y el B sería el 1. ¿Ya? profesor, ¿y da lo mismo si, ejemplo, el A está abajo de la I o abajo de la X? Sí, da lo mismo. Y eso es Ah, ya. lo que había ilustrado acá. Si el efecto que va a tener es que, por ejemplo, si el más grande está abajo de la X, la elipse va a estar acostada. Mientras que si el más grande está bajo el Y, la elipse va a estar parada. Es la única diferencia. Ya, entonces, en esta de acá, el más grande está abajo del X, por eso la elipse está acostada. ¿Sí? El Sí, centro sale de estos valores. Si uno compara, bueno, con la otra que tiene A y B, pero es lo mismo, el H vale 1, ¿cierto? Si uno sí. compara estas dos, el H vale 1 Ujú. y el K tiene que valer menos 3.
para que estas dos cosas sean iguales. Sí, ¿Y porque cómo tienes le más. cambiaría el signo ahí? No es que por eso, como aparece un más, en realidad si tú quieres podría hacer una mini ecuación, por ejemplo, i menos k es Ujú. igual a i más 3. Cancelarla así, multiplicas por menos 1. Ah, claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, En todo caso, al final es así. Si es que hay un cambio de signo, es porque el valor es el opuesto. ¿Sí? Aquí no hay cambio de signo, así que el h va a ser exactamente 1. ¿Ya? Entonces, eh, con esta información uno saca el centro. El centro es 1, menos 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son las distancias de los semiejes? En el eje X, o mejor dicho, en la paralela al eje X, tenemos que movernos 2 unidades. ¿Sí? Esa es la distancia, porque acuérdate que el A y el B eran los semiejes. ¿Sí? Semieje mayor y semieje menor, que eran estas distancias. ¿Sí? Esa y esa. ¿Ya? Entonces aquí, como el A es 2, nos movemos 2 hacia allá, o si no lo ves de esa forma, nos movemos 2 paralelo al eje X, ¿sí? Y como el B vale 1, el otro semieje vale 1. O sea, sería movernos 1 hacia arriba. ¿Sí? sí. Ya, ahora, algo que es importante. Estos puntos se llaman vértices. Son 4. Entonces, fíjate que si nosotros estamos en el centro 1, menos 3, si nos movemos 2 unidades hacia allá, ¿en qué punto tú crees que vamos a quedar? En el punto 3 no. ¿Sí? 3. ¿Y la otra Sí, sí, coordenada? sí. Es un, uno. No, 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 no. A ver, uno para allá, tres. Son tres también hacia abajo. menos 3, ¿cierto? Eso, 3 hacia sí, abajo, menos menos 3. tres. Sí. ¿Cómo quedará el vértice de acá arriba? Eh, 1,0. El eje No, X porque uno. si el eje X es 1, pero si nos movemos Sí. uno solo hacia arriba, y estábamos en el menos 3, Ah, verdad. Es -2. no, ¿cierto? No te tiene que engañar el dibujo. Quizás me quedó un Sí, poco grande. Ya, sí, ¿cómo por eso sería me este? confunde. El otro, Ese sería -2, no, coma, por, menos uno, ahí sí, sí. ¿cierto? Menos 1. -1, coma, -3. ¿Ya? ¿Y el de abajo? eh, -2. No, porque no estamos moviendo hacia abajo, ¿va? Ay, ¿verdad? Sí, sí, hacia abajo. Menos, no, es 1, Ya, sí, ahí sí. -6. Menos 6. ¿Cuánto nos estamos moviendo? No Eh, está, uno solo, hacia abajo. ¿Verdad? Sí, sí, entonces sería -2. No, menos 2 sería movernos No, hacia arriba, no, no, no. porque acuérdate que para allá es menos 3, menos 2, menos 1. Claro, si el punto de arriba entonces es -2, entonces el de abajo es -4, ¿no? Exacto, Mira. ahí sí. ¿Ya? Entonces te das cuenta que conociendo el centro y conociendo las distancias, o las semidistancias, como quiera verlo, eh, uno puede sacar todos los vértices inmediatamente. ¿Sí?
Ya, y ahora, lo otro interesante en la parábola es determinar los focos, o sea, determinar esos puntitos, ¿sí? Los puntitos que definen a la elipse, ¿sí? Y para sacarlos, nosotros nos apoyamos de esta relación. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Es como en realidad sale del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el A nosotros lo tenemos, ¿cierto? El B también lo tenemos. Y podemos determinar C, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos, nos queda que C cuadrado es 3, o sea que el C vale raíz de 3, ¿sí? Y el C se denominaba semidistancia focal, que era, creo que te lo había comentado en la hoja anterior, es la distancia desde el centro hasta uno de los focos, ¿sí? Eso vale C o bien eso vale C, cualquiera de los dos, ¿ya? Sí, profesor. Entonces, si nosotros estamos en el centro, para llegar al foco tenemos que movernos en raíz de 3. Entonces, ¿cuáles deberían ser las coordenadas de este foco? Si nos movemos en raíz de 3. Es em, 2 más raíz de 3. No, no es 2. ¿Por qué? Porque voy a borrarle el 2 que quizás te estaba confundiendo. No tiene nada que ver. Ahí sí. Verdad, el centro está ahí. Sí, es que me enredo. 1 más raíz de 3. 1 más raíz de 3, coma. Coma menos 3. Bien. ¿Viste? Ahí estaba es lo que habíamos llegado. ¿Y cómo sería el otro? Sería 1 menos raíz de 3, coma menos 3. Ya. Y eso es todo. En la elipse. Lo único que importa es esto. O sea, llegar a la forma de la ecuación y después comenzar a identificar los elementos. ¿Sí? Profesor, y había un punto más que había en la elipse, que no me acuerdo cómo se llama. Era algo de un eje recto, que creo que El lado hacía recto. ese, El lado el lado recto. recto. Ajá. No, ese no Ese lo vimos. no. No, Ah, ya. porque al final es aplicar una fórmula nomás, no tiene mucha ciencia. Claro, es como para dibujarla más exacta nomás la parábola. Y ya. Ya, entonces eso. Y ahora, hagamos alguno de los que había propuesto. ¿Sí? O esto no lo sé Va a yo, entrar pero hasta elipse nomás, ¿cierto? hasta elipse, ¿sí? Ya. Si no la hipérbola al final, si es que nos queda tiempo, porque este semestre es harto más corto que un semestre normal. Si nos queda tiempo, lo vemos. Si no, no. Ya mira, hagamos el primero. Determinar la ecuación de la elipse con centro
en este punto, ¿sí? Que tiene uno de sus focos en este punto y uno de sus vértices en ese punto, ¿sí? Entonces, hagamos el dibujo primero, ¿te parece? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos haciendo. Sí. Ya, el centro, menos 1,2. Ya está un poco más abajo. Menos 1. Ahí está el centro de nuestra elipse. ¿Qué más nos dicen? Uno de sus focos está en 3,2. O sea, seguimos por esta misma. 1, 2, 3. Ahí está el foco, o uno de los focos. Y uno de sus vértices está en menos 6,2. O sea, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Ya? Ahí está uno de sus vértices. Y tenemos que encontrar la ecuación, ¿sí? Y además, después de encontrar la ecuación, en realidad vamos a encontrar todos los elementos, ¿te parece? Todos los elementos representativos. Ujú. Con esos mismos datos igual se podría dibujar el otro ¿Sí, foco. cierto? Sí. Exactamente. Nosotros ya, ya estamos en condiciones de dibujar el otro foco. ¿Cuál sería el otro foco? Estaría en menos 5,2. Exacto, ¿cierto? Estaría ahí, ¿por qué? Porque el otro foco tiene que estar a la misma distancia del centro. Ujú. Y el vértice también, el que está Y el ahí. vértice, exacto, también. El otro sería aquí. Estarían, sí, ahí en 4. Entonces, eh, o sea, conviene colocarle, ya coloquémosle menos 1,2. El foco estaba en 3,2. El otro estaba en menos 5,2. Este estaba en menos 6,2 y el otro estaba en 4,2. ¿Sí? Ujú. Ya, ahora, ¿cómo sería la gráfica? ¿Estaría acostada o estaría parada? Eh, acostado. Acostada, ¿cierto? Ujú. Sería una cosa así. A ver si me resulta. Más o menos. Ya ahí, con harta imaginación. Me quedaron un poco más adentro los vértices, pero no importa. Ah, pero si esto creo que lo puedo redimensionar. Ya ahí sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían numéricamente los parámetros que hemos tenido hasta ahora? Por ejemplo, ¿cuál es la semidistancia focal? Es... Tengo que decir la distancia que hay entre los puntos, ¿cierto? Entre el foco y el centro. Sí, sí. ¿Sí? 4, 4,0. ¿cierto? O sea, sería 4, claro. 4 solamente. Sí, porque este es Ujú. una distancia, Sí, es la un número. distancia. Sí. Ya. ¿Cuál sería el semieje mayor? El A. Ese es entre el centro y el vértice, ¿no? Y el vértice pasando por un foco. ¿Sí? Claro, sí. Porque acá arriba Ese igual hay es. vértices. Ujú. ¿Sí? Sería Esta 5. sería 5. ¿Cómo sacamos el B? Porque el B no tenemos cómo sacarlo de forma directa, ¿cierto? El B es esto. Ujú, ujú. Entonces ahí usamos la relación A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Ah, claro. ¿Sí? Ujú. Entonces nos quedaría 25 es igual a B al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, 16.
De ahí b al cuadrado es 9, o sea que b vale 3. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿dónde quedarían los vértices, los otros? Sería menos 1,5. ¿Sí? ¿Y el otro? Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Bien. Ya no quedó tan desproporcionado el dibujo, parece. Ujú, Ya, entonces, ahora en realidad ya encontramos todo. Encontrar la ecuación sería escribirla simplemente. ujú. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x menos algo al cuadrado más y menos algo al cuadrado partido en algo al cuadrado y algo al cuadrado igual a 1. Y ahora solo rellenar. ¿El centro dónde estaba? Menos 1,2. Menos 1,2. O sea que aquí iría un menos 1 y aquí iría un 2. ¿Sí? Ujú. El eje mayor, ¿cuál es? 5 sería 5 5, elevado a 2 abajo de la X. abajo de la X. ¿Y en el otro? 3 elevado a 2. Exacto. Y ahora si queremos, lo desarrollamos un poquito. Y ahí estaría nuestra ecuación. ¿Sí? Ujú. Ya, En entonces, el certamen no va a poner, ejemplo, una ecuación que sea igualada a cero, así como que eh, nosotros tengamos que transformarla sí, eso en ese es el otro elipse. ejercicio que iba a hacer ahora. ¿Sí? Ay, ya. Porque no me lo está bien, esa es la forma de pensar. Lo Ujú, que hice fue indicar elementos y construimos la ecuación. ¿Sí? ujú, Otro tipo de ejercicio es justamente ese que dices tú, pues, o sea, llegar de una ecuación a identificar los elementos, que es lo opuesto. ujú. ¿Sí? Entonces, este, este es algo como lo que tú dices, mira, determinar coordenadas del centro, focos, en realidad podemos determinarle todo, ¿cierto? De los puntos que satisfacen esta igualdad. ¿Sí? Además, encontrar intersecciones con los ejes si es que llegaran a existir. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien completo. Ya, entonces, en todos estos problemas, después, si es que tienes tiempo, mira el video de la clase a ver, no, mentira, de la clase de ayer, que ahí yo repasé la estrategia de completación de cuadrados. ¿Por qué? Porque todos estos problemas hay que hacerlos por ese método, ¿sí? Pero básicamente, ¿de qué se trata? Aquí tenemos un x cuadrado. No tenemos un x de primer orden, así que con el x no hay que hacer nada, está listo. Pero aquí aparece este término, que no puede aparecer, ¿sí? Fíjate en las dos ecuaciones, a ver, acá. En las dos ecuaciones. En ninguna de las dos aparece un término x solo, ¿sí? Aparece un x menos algo y todo eso al cuadrado, ¿sí? Aparece un y menos algo y todo eso al cuadrado. Entonces aquí, ese está bien, porque es x menos cero, ¿sí? Pero que aparezca este término hace que uno no pueda identificarla de manera directa, ¿ya?
Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es factorizar por el numerito que está ahí, ¿ya? 4 factor de i cuadrado menos 6. Y ahora recién nosotros hacemos la completación de cuadrado. ¿De qué se trata? ¿Te acuerdas del desarrollo de eso? No mucho. Estos eran cuadrados de binomio. El primero al Ujú. cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y en el otro caso, lo mismo pero con más. ¿Sí? Ya. Ujú. Ya. Entonces, la idea de la estrategia de completación de cuadrados es asemejar esto a algo de este estilo. ¿Sí? Ujú. Entonces, fíjate, el i cuadrado está listo con esto, ¿cierto? Es el mismo. Ujú. Después, menos 6 por i, esto tiene que ser menos Dos, 2a por i. claro. Entonces, pregunta, ¿cuál será el valor de a para que estas dos cosas sean lo mismo? 6. No. 6i igual a 2a por i. El 4, ¿no? Que está afuera. No. Mira, fíjate en la ecuación que acabo de escribir. 6i igual a 2a por i. Para que ambas sean iguales, este 6 tiene que ser igual a Ay, 2a. claro. O sea que el a tiene que ser 3. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, ahí está. El a es 3. Entonces, si el a fuese 3, ¿cuánto vale este último término? A al cuadrado. 9. 9, ¿cierto? Esto debería ser un 9. Ya, y aquí es donde viene la gracia de la completación. En esta expresión no hay un 9, ¿cierto? Aquí lo que está aquí adentro del paréntesis. Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlo y restarlo. ¿Ya? Ese valor que falta. Y entonces la gracia de todo esto es que eso sea i menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Y ahora sí, pues mira, fíjate que ahora es solo acomodar la ecuación. Ah, 9x claro. cuadrado más 4 factor de i menos 3 al cuadrado menos 9 igual a 0. Distribuimos el producto, el 4, 9x cuadrado más 4 y menos 3 al cuadrado, 4 por 9 son 36. Igual a 0. Y de hecho, este 36 que está restando, en realidad lo podríamos pasar sumando al otro lado, ¿cierto? Sí. Ya, y ahora estamos casi. En la ecuación de la elipse, tenemos que dejar igualado a 1, ¿sí? Entonces dividamos por 36. ¿Cuánto nos queda? X cuadrado partido
9 partido en 36 se puede simplificar, eso da 4, ¿cierto? Ujú. Y en el otro lado, el 4 con el 36 también se puede simplificar. Y queda 9. Ah, claro. Entonces, ahí está. Esa es la forma general de la ecuación de la elipse. Y en ¿Cierto? ese caso, el A sería el 9. No, el a Pero es que cuadrado es 9. eso, sí, A cuadrado. El a sería 3. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, eso es bien Ujú. importante. Estos de aquí son los valores de a cuadrado y b cuadrado, no de a y de b. Ya. ¿Ya? ¿Y cuánto sería el b? 2. 2. ¿Cuál sería el centro? 1, menos 3. No. ¿Cuánto le estamos restando a la x? 0. 0. Ah, ¿Ya? claro. ¿Y cuánto le estamos restando a la y? Menos 3. 3 le estamos restando. Ah, sí, 3. ¿Sí? Entonces, ahí también Sí, sí. cuidado con los signos. Ujú. Entonces, fíjate que tenemos harto. Tenemos la distancia de los semiejes, tenemos el centro. ¿Cómo sacamos la semidistancia focal? Hay que buscarse. Exacto, hay que sacar c, ¿cierto? ¿Y cómo se sacaba? Era A al cuadrado es igual a B más C B al cuadrado más c cuadrado cuadrado. cada uno. Sí. Sí, ¿sí? Ujú. De hecho, si es que se te olvida la fórmula, acuérdate que el a es siempre el más grande, por eso es que es la suma de los otros dos, Ujú. ¿sí? Al cuadrado. Entonces, si uno hace el despeje, nos quedaría c es raíz de a cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Ujú. Y ahí es cosa de reemplazarlo solamente. A al cuadrado es 9, b al cuadrado 4, y eso nos da raíz de 5. ¿Ya? Ujú. Ya, pues ahora podríamos graficarlas, ya tenemos todos los elementos. Hoy, de hecho, eso no le puse a la guía, esbozar la gráfica. Voy a editarla para que haya. Porque al final, teniendo todos los elementos, uno puede esbozar una gráfica. Ujú. Ya, entonces, centro, lo más importante, ¿cierto? Porque de ahí comenzamos a construir todo, es el 0,3. X vale 0 y vale 3. Ahí está. ¿Sí? Ujú. La elipse. A ver, voy a tirar un poco más abajo esta. ¿Está acostada o está parada? Em, Parada, Parada, ¿por qué? porque la A está bajo el eje Y. O sea, Exacto, ¿cierto? sí. Manda al más grande. Ujú. Si este de aquí es más grande, el semieje mayor es paralelo al eje Y. Eso es lo que hay que hacer. Ya, entonces sería una cosa así. ¿Sí? Ujú. ¿Cuáles serían los vértices? Este es 0,3. ¿Cuál es el vértice que va acá arriba? Eh, Ay, no sé cómo sacarlo, se me olvidó. A ver, es el valor de A. Bien, ¿cierto? El valor de A.
moviéndonos hacia allá, Hacia arriba. ¿cierto? Ujú. O sea, nos tenemos que mover 3 hacia arriba y llegamos al vértice que está arriba. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Cuál es el vértice de abajo? Sería 0.0. 0,0, el origen. ¿Ya? Ujú. ¿Cuáles serían los vértices de los lados? El valor de B El valor de B tenemos que agregárselo a quién? a la X sería Sí, 2,3 sí, y bien. menos 2,3. O sea, sería S y S. ¿Sí? Entonces nuestra gráfica debería ser algo así. Chuta, no. Ya me queda un poco chueca, pero esa es la idea. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos los focos? ¿O cuáles son las coordenadas de los focos? Que es lo único que nos faltaría. C. Con el valor de C, ¿cierto? Ujú. Ya, pero, ¿qué hacemos con ese valor de C? Se le agrega al centro ¿Y en qué coordenadas se le agrega, en este caso? en I. En Y, ¿cierto? O sea, sería 0,3 más raíz de 5. ¿Cuál sería la otra coordenada del foco? O la coordenada del otro foco, mejor dicho. 0,3 menos raíz de 5. Bien, y eso es todo. Ahí está. Ujú. Entonces, lo importante aquí, o mejor dicho, lo fundamental es saber hacer esto, ¿sí? La completación de cuadrados. En todos los problemas que tengan que ver con cónicas, la completación de cuadrados es la fundamental, Ujú. cuando tenemos expresiones, ¿sí? ¿Te ayudó, no? ¿Quedó claro? Sí, bastante. Ya, y eso, pues no sé si quieres hacer el último que queda. Ya, para Vemos, practicar. ¿sí? Veamos el último. Ah, y había que sacar las intersecciones con los ejes si existían. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes cómo sacarlo? Las intersecciones con los ejes. Siempre que uno quiera sacar una intersección, lo único que hay que hacer es hacer cero la otra coordenada. ¿Sí? O sea, si queremos hacer intersección con el eje X, hacemos el Y igual a cero. Si queremos determinar la intersección con el eje Y, hacemos X igual a cero. ¿Ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, en esta, saquemos solamente una de las intersecciones. ¿Qué pasa si hacemos el Y igual a cero? Quedaría solo I cuadrado. Solo X cuadrado. Ah, claro. ¿Igual a cuánto? Porque Y igual a cero, esto se hace 1. Fíjate, si el Y vale cero, queda menos 3 al cuadrado, pero eso es 9. Y 9 partido 9 es 1. ¿Sí?
nos queda así. Los 1 se cancelan, multiplicamos por 4 y llegamos a que x cuadrado es 0. O sea, el x vale 0. En otras palabras, la elipse intersecta el eje Y cuando el x vale 0. Y fíjate que eso nos dio. Aquí está. ¿Sí? Ujú. Ya, ¿y cómo sacamos las intersecciones con el eje Y? Bueno, en realidad en este caso corresponde justo con los vértices, pero si no fuese el caso, ¿qué pasa si es que hacemos que el x valga 0? ¿Qué nos quedaría en esta ecuación? ¿El Eh, x vale 0? Esto no está. que Porque el se x vale 0. quedaría ahí menos 3 elevado al cuadrado partido 9. Igual a 1, ¿cierto? Ujú. O si es que pasamos multiplicando, el 9 nos queda así. Y aquí nosotros sacamos raíz cuadrada y menos 3 es más menos 3 y es igual a 3 más menos 3, que sería igual a 0 o igual a 0. Ujú. ¿Ya? Y que es justo también lo que habíamos sacado. Si como te decía, en este caso justo correspondió con los vértices, las intersecciones así que eran fáciles. Intersecta el eje Y cuando el Y vale 0 o cuando vale 6. ¿Sí? Porque justo Mm, habíamos dicho que este era el 0,6 y este era el 0,6. 0,0. ¿Sí? Entonces todo calza. Por eso al final fue una forma de comprobar que estaba todo bien. Ya, y ahora sí, hagamos el último, que es más o menos lo mismo. Describir la cónica formada por los puntos que satisfacen esta ecuación. ¿Sí? Vamos a identificarle todo. Después nos preocupamos de la pregunta. Ya, ahí está. Aquí también tenemos que utilizar la estrategia de completación de cuadrado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está el x cuadrado, pero también está el x aquí. ¿Sí? Y eso no podía pasar. Está el y al cuadrado, pero también está algo que tiene solo y. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer dos completaciones de cuadrado. Primero juntemos todas las x en un paréntesis y juntemos todas las y en otro. ¿Ya? 4x cuadrado menos 4x. Ahí está una. Y cuadrado menos 2y. Ahí está la otra. Menos 7 igual a 0. ¿Sí? Lo único que hice fue reescribirlo. ¿Para qué? Para poder hacer la completación. ¿Ya? Ahora, el x cuadrado y el y cuadrado siempre tienen que estar solitos. No pueden estar multiplicados por un número. Entonces lo que hacemos es factorizar por ese número. 4 x cuadrado menos x. Y en el otro no hay que factorizar nada porque aquí hay un 1. No hay un numerito distinto. Y aquí, de nuevo, ¿dónde está? Está en la hoja anterior. ¿Dónde quedó? Acá.
De nuevo tenemos que asemejar estos términos a alguno de estos dos. ¿Sí? ¿Cómo identificamos a cuál? Por el signo. Mira, x cuadrado menos algo. Bueno, aquí lo puse con IA, pero es lo mismo. En vez de ahí ponele x y exactamente lo Ujú, mismo. ¿Sí? ujú. Entonces, como es menos, en ambos casos vamos a usar esta. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, vamos por partes. El término al cuadrado, ahí está. ¿Sí? Ujú. Y después, el término que sigue debería corresponder a ese. ¿Sí? O sea, el x tiene que ser 2ax. ¿Cuánto vale el a? 4x. No, el a, solo el a. X. En Aquí hay un 1. solo x. No, hay que olvidarse de los x, hay que quedarse con el coeficiente. Ah, el 2a. 1 es igual a 2a. Se pasa el 2 dividiendo, solamente eso es todo. Ujú. Ah, ya. O sea que el a vale un medio. ¿Sí? Ujú. Si el a vale un medio, ¿cuánto es a al cuadrado? 1. Al cuadrado. Un medio al cuadrado. Eso es un medio por un medio. O sea, Ah, claro, un cuarto. un cuarto. ¿Sí? Ya, entonces, este de aquí es el valor que nosotros tenemos que agregar y quitar al paréntesis. ¿Ya? Después me voy a preocupar del IA. Estoy haciendo uno a uno. Ujú. X cuadrado menos X más un cuarto menos un cuarto. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué más un cuarto? Porque, como te decía anteriormente, la gracia de esto es que eso sea un cuadrado perfecto. Y nos quedaría 4 factor de ¿quién? X menos el A, y eso menos un cuarto. ¿Sí? Ujú. Ya. Y ahora, hacemos lo mismo para el otro, para este. ¿Cuál debería ser el valor de A para el segundo? Em, 1. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque y cuadrado, está bien, 2i es igual a 2a por i. Entonces el a tiene que ser 1 Ujú. para que esas dos sean iguales. O sea que lo que hay que sumar y restar, ¿y cuánto es el valor de a al cuadrado entonces? Si el a vale 1, 1. 1. Eso es lo que tenemos que agregar y quitar. ¿Sí? Bueno, y aquí en realidad ya estamos casi listos. ¿Por qué? Porque si nosotros, ahora que ya está factorizado esto, distribuimos el 4, nos quedaría 4 factor de x menos un medio al cuadrado. 4 por menos un cuarto es menos 1. Esta parte de aquí es i menos 1 al cuadrado más i menos 1 al cuadrado. Aquí tenemos un menos 1, menos 7 igual a 0. ¿Ya? Agrupamos términos, que en realidad son las constantes, menos 7, menos 8, menos 9, que si lo llevamos al otro lado, queda como 9. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora?
sacar el cuadrado de la y. No. Aquí había que haber un 1. ¿Cómo hacemos ¿Verdad? un 1 ahí? Se multiplica por menos. No. ¿Se divide por 9 también o no? Sí, se divide por 9. Eso. Entonces, nosotros aquí dividimos por 9. ¿Qué nos va a quedar? 4x menos 1/2 al cuadrado partido por 9 más y menos 1 al cuadrado partido por 9 igual a 1. ¿Sí? Ya. Y ojo aquí. Este 4 tenemos que hacerlo desaparecer de alguna forma. De acá arriba, o sea, de acá arriba. ¿Por qué? Porque en la ecuación general aquí no iba ningún número, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirlo de esta forma. O sea, cualquier valor que te quede aquí, tú perfectamente lo podrías escribir como el denominador del denominador. Ya. ¿Sí? Ujú. Ese es un arreglo algebraico, es súper usual. Ya, pues ya estamos listos. ¿Cuál es el centro? ¿Cuáles son los valores de A? ¿Cuáles son los valores de B? ¿O el valor de A, el valor de B? En este caso A es 9. 9. O sea, 3 Ahí sí, ¿cierto? Bien. al El A vale cuadrado. 3. Claro. Ujú. ¿Cuánto vale B? 9 partido 4. SP al cuadrado. Raíz de En 9 raíz. partido 4. Ya raíz de 9 es 3, raíz de 4 es 2. 3 medios. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo sacamos C? Hay que buscarla. Con la fórmula, ¿cierto? Ujú. Entonces C es raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado, que sería A al cuadrado es 9, B al cuadrado es 9 cuartos. Y esto sería raíz de 27 cuartos. A ver si es cierto. Sí. Y esto sería 3 raíz de 3 partido en 4. Si lo quisiéramos reducir un poco. Ya, Ujú. ese es C. ¿Cuál es el centro? Em, 1,1. Sí, ese es el centro, justamente. ¿Ya? Ujú. La elipse, ¿está acostada o está parada? Parada. Parada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mayor está abajo del elipse. Ujú. A ver, grafiquémosla. Un medio, 1. Ahí está el centro. Los vértices, ¿cómo los sacamos? Hay que sumarle la al, al eje Y. ¿Sí? ¿Me estás llorando tu perrito? Sería. Sí, que se quiere subir aquí conmigo. No, a mí igual me pasa la mía. Bueno, ahora ando dando vueltas por ahí, pero de repente me viene a alecer aquí. Ya, entonces tenemos que sumarle 3 3. ¿A qué coordenada? a la coordenada Y. Sí, entonces nos quedaría 1, 2, 3. Ahí está uno de los vértices. ¿Dónde está el otro vértice vertical? En -2. En -2.
¿cierto? Oh, me queda un poco desproporcional, Dios, a ver, uno. Ah, porque al sumarle 3 quedan 4, ahí está el problema. Ahí sí, 4, 1 y menos 2. ¿Sí? Ujú. Ya, los vértices horizontales. Sería un medio más 3 medios. ¿Y ahí esa vez? Es el vértice. A ver, espérame, que me cambió el audio. Esta cosa. No importa, ahí. Ya, entonces, ¿cuáles eran los vértices? Un medio más 3 medios. Ya, y eso daría. eh, 4 medios. Sí, esos dos, ¿cierto? Sí, 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 dos. Y entonces, ¿y eso sería en qué componente? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En la primera, ¿cierto? O sea, Ujú. aquí estaría, el 2,1. ¿Y dónde está el otro vértice? Hacia el lado negativo, menos 2,1. Menos 2. Piénsalo bien, ¿dónde quedaría? Ah, no, no, no. En uno, menos uno. Menos 1, ¿sí? Porque un medio es menos 3 medios. Eso Sí. da menos 2 medios, o sea, menos 1. Ahí está el otro vértice. Entonces nuestra gráfica ya la tenemos, es algo así. Ujú. ¿Cómo sacamos los focos? Con C Con el valor de C. ¿Cuáles serían? sería uno más 3 por raíz de 3 partido 4 y uno menos 3 por raíz de 3 partido 4. ¿Y eso en qué componente? En el eje Y, 1 más 3. ¿Y cómo nos queda el eje X? con, Porque el foco es un punto. ujú. Ah, el, el otro sería un medio en el eje Y. En el eje X. ¿Sí? Ahí está. Eso, sí, en el eje X. Y ahí está listo. Nada más que hacerle. Ujú. ¿Sí? Estaba más complejo este, sí. Sí, porque por las fracciones. Sí. Ya no, pero si te fijas, al final todo pasa por la completación de cuadrado. Ujú. ¿Sí? Entrenando eso, debería al menos los de cónica salir todo más o menos sencillo. ¿Ya? Ujú. Ya pues, Belén, quedamos ahí. Ojalá te haya servido Ya. el mini repaso de elipse al menos. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. No, nada. Cuídate, estudia harto. Cualquier duda me escriben nomás.